Hoy voy a compartir uno de los temas que va a transformar la vida de las personas que en este instante necesitan ese fuego, esa llama, el combustible del Espíritu Santo. Y el tema se llama el poder de Dios revelado a través de los hombres. Esto es genérico para hombres y mujeres. El poder de Dios revelado a través de los seres humanos, de los hijos de Dios, de la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado. Dios va a manifestar ese poder en tu vida. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo sucede? Esto es sencillo. Tan solo dejémonos guiar por el Espíritu Santo y que Jesucristo se enseñoree de nuestra vida. En San Juan capítulo 14 verso 12, Jesús habla unas palabras que cuando las leí por primera vez era tan hermoso que repetí la lectura una y otra vez y no cesaba de pensar e inspirarme en lo que Jesús me estaba hablando en ese versículo. La gente ha leído San Juan 14 cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el verso 6. Hemos leído muchas cosas de San Juan capítulo 14 en el verso 1 cuando dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero aquí Dios te está entregando un paquete de poder en tus manos para que aproveches cada minuto de tu existencia y que puedas vivir al máximo la vida cristiana. No solamente te está diciendo voy a hacer algo grande contigo, no. Aquí te está diciendo que el poder de Dios revelado en tu vida va a ser tan grande y tan fuerte como lo fue en la vida de Jesús. Eso me impactó, eso cambió mis pobres impulsos. Yo era una persona que quería algo de Dios, pero Dios no quería algo de mí. Él quería darlo todo para mí. Dios desea darte todo para tu vida, porque de tal manera te amó que lo dio todo. Dio su vida, dio sus años en esta tierra, murió dando su cuerpo. Ahora Él resucitó con poder. Y oiga las palabras que dice Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree. No se está refiriendo a una simple existencia, se está refiriendo a poner toda nuestra confianza en Dios. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La gente que le pone toda la confianza a Dios va a hacer las mismas obras que hizo Jesús y aún obras mayores, porque Jesús ya llegó al Padre y le dijo: Padre, así como me usaste, así como tu poder fue glorioso en la tierra, ahora yo te pido, este es el tiempo para esta persona, este es el tiempo para este muchacho, este es el tiempo para esta mujer, para que la llenes de poder a esta generación tan gloriosa. He tenido que derramar lágrimas y decir: Señor, ¿será que esto era para mí? ¿Será que tu poder es para mí? ¿Será que quieres hacer algo conmigo? Pero este versículo me dejó sin aliento. Cuando lo leí dije: las mismas obras que Jesús hizo, nosotros las vamos a hacer en su nombre. Aquí está tu respuesta. Aquí está la palabra de Dios que te dice: yo te autorizo. Cuando yo era muy joven, 21 años de edad, llegó un libro a mis manos llamado Jesucristo el Sanador, de T.L. Osborne. Cuando lo leí me impactó tanto, pues un amigo me lo había prestado. Era un libro escrito físicamente e impreso en 1959. Era un libro viejo, en aspecto pero muy desgastado. Pero dentro estaban los testimonios de un hombre que Dios lo había usado poderosamente, llamado Tommy Lee Osborne. Este hombre anduvo en más de 100 países con campañas de 500,000 de personas y miles de testimonios de sanidades y milagros.
Ahora estaba ese libro en mis manos. ¿Qué iba a hacer yo con ese libro? ¿Lo iba a leer o lo iba a practicar? ¿Lo iba a leer o iba ese libro a activar mi vida? Entonces fui donde mi abuela. Yo tenía 21 años de edad. Y le dije: mamita, yo necesito entrar en unos días de ayuno a solas, encerrarme y enllavarme en un cuarto donde no hable con nadie hasta que Dios me hable. Y mi abuelita me dijo: ahí está mi habitación, ahí tenés mi cuarto y a la par está el baño, por dentro te vas a encerrar, nadie te va a interrumpir. Entonces agarré ese libro y le dije al muchacho que me lo había prestado, pues ese libro no era de él, era de un cuñado. Y ese libro se llamaba Jesucristo el Sanador. Y le dije, pues ese muchacho se llamaba como yo: Roberto, te tengo una noticia. Sí, me dijo: ¿cuál es? No te voy a regresar el libro, ese libro es mío. Y él me quedó viendo y me dice: ¿de verdad te gustó tanto? No es que me gustó, es que yo quiero todo lo que está en ese libro. Quiero que me suceda a mí. Quiero vivir lo que ese libro dice. Milagro tras milagro, sanidades tras sanidades, promesa de Dios tras promesa. Me dijo: si es así, yo te lo entrego en las manos, porque ese libro estaba embodegado, ese libro estaba ahí abandonado, ese libro estaba tirado en un librero viejo lleno de polvo y telarañas. Y por eso yo te lo traje, porque te escuché hablar que querías más y más de Dios. Y ese libro lo atesoré con mi corazón. Sí, escrito en el año de 1959. Hay cosas que son inservibles a los ojos de la gente, pero bajo la sombra del Omnipotente son una herramienta de poder en nuestras manos. Entonces yo entré a buscar de la presencia de Dios. Enllavé mi cuarto, el cuarto donde mi abuela, y le dije llorando al Señor: yo no salgo de este lugar hasta que me hables. Comencé a leer cada página de ese libro. Mi vida estaba impactada. Yo me sentía que no debía de salir de ahí hasta que Dios me hablara. Y en ese ayuno ni siquiera tomé agua. Pasé 3 días y 3 noches sin tomar alimento y sin tomar agua. 21 años de edad. Y le dije: Señor, yo quiero lo que ese libro tiene. Pues narraba sobre los milagros en Jamaica, en Cuba, en Puerto Rico, en los países donde este hombre llamado Osborne iba con su esposa. Grandes cosas sucedían. Pero ¿cómo ocurrió eso en la vida de él? Él fue un misionero en la India, recién casado. Ahí nació su niña y murió prematuramente. Entonces, en esa condición de vida, ellos fueron como misioneros y regresaron a Estados Unidos derrotados. 2 años después de que regresaron, solo estuvieron 2 años y estaban derrotados. Se había muerto su primer niña. Él pastoreaba por 7 años una iglesia en Estados Unidos. No había visto nada. Parecía que las cosas no iban bien, hasta que un día llegó a la reunión de un hombre que Dios lo usaba poderosamente. Y T.L. Osborne estaba en la gradería de ese auditorio donde habían 7,000 personas, y vio que este hombre llamó a una niña sordomuda y la pasó al frente para orar por ella. Ahí estaba T.L. Osborne con su esposa en aquella mañana, viendo a este hombre de Dios ministrar a una niña. Y él se preguntó: ¿a qué hora va a reprender esos demonios? ¿A qué hora va a hacer algo por esa niña? Y el predicador dijo: ven, esta niña lo que tiene es un espíritu sordo y mudo. Por favor, cierren sus ojos reverentemente, porque el poder de Dios la va a liberar. Ahí dentro del corazón de T.L. Osborne se removían todos sus cimientos. Y de pronto este predicador le dice al oído, acercándose a esa niña sordomuda de nacimiento: espíritu sordo y mudo, te ordeno que sueltes a esta niña. Al instante los tímpanos le fueron abiertos y la niña comenzó a hablar, a balbucear.
Tenía que aprender a hablar, pero la madre agarró a su niña llorando y la abrazó fuertemente y la alzó en los brazos. Aquel auditorio se prendió en un fuego de alegría. Y entonces Tele Osborne desde las gradas quedó viendo y una voz le dijo: tú puedes hacer eso también. Tú puedes hacer eso también. Eso marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de aquel hombre que había sido misionero 2 años en la India y pastoreado 7 años. Aquel hombre fue y buscó a Dios de corazón. Tele Osborne dijo: si Dios lo hizo con este predicador, lo va a hacer conmigo también. Y leyó estas mismas palabras que yo les leo hoy en San Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En cada decadencia espiritual, Dios ha levantado personas llenas de su Santo Espíritu y les ha enviado a vencer las fuerzas de la esclavitud y de la maldad. Y hoy quiero decirte que esta es tu hora. Llegó el día en que Dios te va a levantar para eso. No estás aquí viéndome y oyéndome para sentir un escalofrío o una sensación que te impulsa con fuerzas, sino también una palabra que Dios te declara para que la abraces y digas: llegó mi hora y llegó mi momento para avanzar como nunca antes y llevar las buenas nuevas, llevar el poder de Dios a cada vida. Aleluya. Cuando sucedió eso en mi vida, leía las páginas de los testimonios. Cuando Tele Osborne estuvo ahí presente en ese auditorio, vi a la niña sordo y muda oír y hablar perfectamente. Entonces él fue y se encerró en días gloriosos de ayuno, preparándose, y luego salió y dijo este testimonio: en un solo día, con la omnipotencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, pude ver más conversiones que todos los 7 años de teología que había vivido, que todos los 9 años que había tenido experiencias. En un solo día el poder de Dios se movió sanando y salvando a miles de personas. Porque cuando llega el omnipotente Dios, ¿sabe lo que sucede? Ese poder de Dios ha sido revelado a través de los hombres para que tengamos la efectividad que tuvo Jesús. Y ahora Tele Osborne había escrito ese libro. Yo estaba de rodillas en aquel cuarto llorando y viendo cada testimonio como que si estuviese caminando con Osborne en La Habana, en San Juan, Puerto Rico, en Kingston, Jamaica, en Estados Unidos. Yo iba con él en aquella lectura y decía: yo también quiero eso. Pasó el tercer día, llegó la tercera noche. Yo no había comido ni tomado agua. Y aquella noche yo sentí sed y dije: Señor, voy a tomar agua, pero mi ayuno sigue, porque el agua es incolora e insabora. Puedo seguir ayunando porque el agua no es alimento. Entonces fui a lavamanos y ahí tomé agua. Pero en la posición en que estaba y la situación en que habían pasado 3 días, me dio un dolor fuertísimo en los riñones. Ahora entiendo que fue espasmo renal. El espasmo renal, las mujeres lo comparan con el dolor de parto. Es agudo, es algo insoportable. Parecía que me estaban hundiendo un puñal en cada riñón. Yo caí boca abajo en la cama. Apagué la luz porque ni la luz podía soportarla, porque era un dolor intenso. Y como a las 12 de la noche yo estaba cruzado en esa cama grande, boca abajo, diciéndole: Señor, quítame este dolor, yo voy a seguir ayunando, yo quiero ver esos milagros. Y de pronto la habitación se iluminó. Por debajo de mi brazo, boca abajo, pude observar. ¿Y cuál fue mi asombro? Porque pregunté: ¿quién habrá prendido la luz si el cuarto está enllavado?
Y cuando alzo uno de mis brazos, levanto, pues estoy boca abajo en la cama y levanto el codo, veo a una figura grande, vestido de ropas blancas, y me aprieta el tobillo derecho, y la voz dijo: dice el Señor que te faltan 4 días. Y desapareció. Y el cuarto se puso oscuro nuevamente. El dolor continuaba en mis riñones. Y me quedé orando, orando y orando y orando al Señor hasta que me quedé dormido. Como a las 6 de la mañana quizás, estoy soñando que me encuentro en un lugar. Era un hotel aquí en Managua. Era el mejor hotel de Managua en ese tiempo. Entonces yo estoy con un plato caminando hacia un buffet de comida. Era un desayuno. Y habían 2 seres vestidos de blanco, muy altos, muy delgados y altos, con un pelo muy amarillo, amarillo intenso. Su cara era una cara de perfil muy fina. Y ellos me sonreían y agarraban comida con una cuchara y me echaban en el plato. Yo estaba en medio de los dos. Y cuando vi caer la comida caliente en mi plato, entonces con las mismas manos comencé a comerlos. Comencé a comer gallo pinto, comencé a comer queso, comencé a comer maduro frito, todo lo que un nicaragüense dietéticamente desayuna. Y yo estaba tan deseoso de comer y decía: qué sensación más deliciosa. Y de pronto me recuerdo y los quedo viendo afligido yo. Y le digo: sí, yo estaba ayunando. Y en eso abro los ojos y digo: bendito sea Dios que fue un sueño. Y puedo seguir mi ayuno. Y ellos se sonreían. Pero cuando desperté, no había dolor en los riñones, no había espasmo renal. Pero no solo eso, sentía lleno mi estómago y erupté como quien está comiendo algo. Y recibí fuerzas para terminar 4 días más mi ayuno. Bendito sea Dios. Hablo de un Dios omnipotente, sobrenatural. Un Dios que quiere mostrarse a los hombres no solo como el Cristo crucificado, sino como el Cristo de Nazaret que anduvo por las calles sanando, liberando, que ahora está en tu vida, dentro de tu corazón, y quiere hacer las mismas obras que Él hizo en el pasado, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder es inmutable. Terminó el ayuno. Y de pronto, unos días después, recibo una llamada de un departamento de la ciudad de Nicaragua, la ciudad de Chinandega. Y me dicen: hay una actividad, somos 22 pastores, 22 iglesias, y sé que usted es un muchacho que busca a Dios y queremos invitarlo a que venga y haga una campaña. Ahí iba yo con mis zapatos tenis, mi blue jeans, mi camiseta blanca. Y entonces agarré un bolso y me fui transbordando de Managua a León en un autobús, de León a Chinandega en otro autobús. Y ahí en la terminal comencé a caminar y a caminar. Eso fue como en el año 84, 85. Y ahí llegué y vi una multitud de gente, quizás unas 2,000 personas. Entonces saqué del bolso mi camisa y una corbatita, me cambié los zapatos y le dije a los hermanos servidores: mi nombre es Roberto Sarria y me invitaron a esta campaña. Me llevaron donde los pastores. Me fui a orar a una de las aulas de clase porque el evento se estaba haciendo en un campo de fútbol de una escuela. Mucha gente. Y ahí estaba la tarima, la rastra de un tractor, una rastra metálica. Ahí me subí a predicar, cuando de pronto, al terminar de predicar, se oyó un alboroto, se levantó una gran polvareda. Dije: ¿qué está pasando ahí? Vino un muchacho corriendo, gritaba. La gente lo quería agarrar, los servidores lo querían detener, pero él se soltaba y estaba buscando la tarima. Entonces yo dije: en el nombre de Jesús, yo me preparo con 3 endemoniados. Algo está sucediendo ahí. El muchacho subió las gradas, los pastores estaban nerviosos y yo estaba esperándolo. Digo:
¿cómo voy a hacer aquí? Voy a reprender. Cuando el muchacho llega ahí, me doy cuenta que él sigue llorando y hablaba y gritaba, pero él no estaba violentándose contra nadie. Y entonces yo me le acerco y le digo: ¿qué fue lo que pasó? Mi mamá era ciega y ahora puede ver. Ahora puede ver. Él estaba gritando que su mamá había sido sanada por Jesucristo. Dios sigue haciendo milagros hoy. Pero repito, en cada decadencia espiritual, Dios ha levantado personas llenas de su Santo Espíritu y los ha enviado a vencer las fuerzas de la esclavitud y la maldad. Ayer estuvieron más de 90 jóvenes. Quiero que pongan la foto. 90 y tantos jóvenes en su encuentro transformador. Van a tomar su academia. Van a ir y abrir células en el nombre de Jesús. Esta es la generación de los vencedores. Esta es la generación de los que van a ir a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a liberar cautivos. En el poder de Jesús ellos van a ir. Centro de Adoración Familiar va a abrir puntos en diferentes partes de la ciudad de Managua y otras ciudades. Y ahí, a través de la proyección, a través de la forma tecnológica que estamos, más y más vidas van a conocer al Señor. Porque es tiempo de cosecha. Es tiempo de recoger la cosecha. Es tiempo de ver milagros. Por eso es que estamos aquí hoy. Porque somos un ejército espiritual que se organiza para la conquista. Dije que el poder de Dios es revelado a través de los que se preparan de corazón. Observemos, fue el poder de Dios que fluyó a través del brazo de Sansón. Cuando él fue atado por sus amigos de Judá, los amigos de Judá lo trajeron delante de los filisteos para entregarlo. Sansón venía con doble amarre de cuerdas nuevas, fuertemente amarrado para ser entregado a los filisteos como prisionero. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con Sansón? De pronto las ligaduras se hicieron como pequeños hilos podridos y se desató. Y habían muchos filisteos, un ejército de filisteos que lo quería capturar. Entonces Sansón mira hacia abajo y lo primero que ve es un pedazo de hueso de quijada de burro recién muerto. ¿Sabe lo que es la quijada de un burro muerto? Es simplemente el cuerpo o los huesos de un cadáver. Eso no tenía vida. Ahí nadie daba ni un centavo por esos huesos. Esos huesos nos recordaban a muerte. Pero agarra Sansón la quijada de ese animal. ¿Y qué fue lo que dice la palabra del Señor en Jueces 15:15? Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Es la fe en el poder de Dios que puede transformar lo que toca en una fuerza viva para traer liberación en cualquier circunstancia. No era la quijada, eso era insignificante, pues Dios agarra lo insignificante y lo vuelve un arma de guerra. Y Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro muerto. Eso nos recuerda que el poder de Dios se revela a través de los hombres. Es impresionante saber que en el momento en que las manos de un hombre que confiaba en Dios tomó ese pedazo de hueso, vino a ser un arma viviente. Por favor, mire sus manos. Quede viendo sus manos en este momento. Si usted cree que puede usarlas para sanar a los enfermos, ellas van a obrar miles de milagros. O quizás esas manos pueden ser las manos que se escondan por temor y no ver ni un milagro. Esa es la diferencia entre agarrar aquello que no tiene uso y darle el uso valioso que Dios ha destinado para ellas, cuando dice: pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán.
También puedo ver la vida de ese hombre llamado Moisés. Fue ese poder que fluyó a través de un hombre que era pastor de ovejas. Por 40 años había pastoreado el rebaño de las ovejas de su suegro Jetro. Ese hombre vivía en el inclemente sol de Madián, la península del Sinaí. El sonido que oía era el de las ovejas y era un ensordecedor momento a causa del silencio. Era un silencio que se estableció por 40 años sin ver nada. Y aquel hombre lloraba y decía: Señor, ¿querrás hablarme en alguna forma? Dios, muéstrate a mi vida. Me he sostenido como si te estuviese viendo, pero yo quiero verte en realidad. Yo nunca he visto un parpadear tuyo. Mis ancestros me contaron de tus obras. Ahora yo quiero que te manifiestes a mí. 40 años ese hombre esperaba por una cita divina. 40 años que pasaban uno y otro año en forma tan monótona y vacía. Pero ese hombre no cesaba de buscar a Dios, de pedirle a Dios, de clamar que quería verlo cara a cara. No es lo que le habían contado, era una experiencia personal la que él buscaba. Y entonces dice la palabra del Señor que ese tímido pastor un día se encontró con una zarza ardiente y ahí le fue revelada la omnipotencia, mano de Dios para liberar al pueblo hebreo que estaba cautivo y esclavo en Egipto. ¿Y qué hizo Dios con aquella vara insípida que usaba Moisés para arriar a sus ovejitas, para sostenerse cuando subía los cerros polvorientos? Con esa vara le fue dada una comisión de ir y hacer temblar a Faraón y a esa nación de Egipto. Esa nación dura vio las manifestaciones del Omnipotente con señales sobrenaturales. Sí, fue esa vara la que tocó el Nilo y el Nilo se convirtió en sangre. Fue esa vara la que Dios le dijo: voy a usar ese instrumento que está en tus manos, tira esa vara en el piso. Y entonces se convirtió en serpiente. Y Moisés corría buscando cómo tratar de esconderse de la serpiente. Y el Señor le dijo: tómala por la cola. Y se volvió una vara, como un simple instrumento tan sencillo y tan rústico vino a ser un instrumento del Omnipotente. Cuando Moisés se para frente al mar, le dice el Señor: extiende tu vara. Y las aguas se dividieron hacia uno y otro lado por viento recio, y el pueblo hebreo salió hacia su libertad caminando en seco. ¿Cómo Dios pudo hacer para usar una vara insignificante? Yo quiero decirte: hoy es tu día, hoy es tu hora para que Dios te use. Hoy es tu momento para que te levantes y diga: por insignificante que soy, Dios me ha tomado en cuenta. Por insignificante que soy, Dios va a usarme como nunca antes. Habían discípulos que Jesús tomó, y esos seguidores, uno lo traicionó y lo entregó en manos de pecadores, y fue por eso que arrestaron y mataron a Jesús. Otro, cuando Jesús estaba en el pretorio, en el patio de Pilato, dijo: yo no lo conozco, yo no conozco quién es él. Y otro, cuando Jesús resucita, había dicho momentos antes: ni que viera las heridas creería, no creo. Y cuando lo vio resucitado, se asombró, porque Jesús le dijo: mete tu mano en mis heridas y ve que soy yo. Esos hombres vacilantes,
que dormían cuando debían de orar, que tenían miedo a los demonios, que no podían echar fuera demonios porque sencillamente creían que era algo muy difícil. Luego de Pentecostés, luego de que vino el poder del Espíritu Santo, cambiaron de opinión. Un nuevo poder después de Pentecostés comenzó a trabajar en ellos. El Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 3, verso 6, que Pedro y Juan, después de esa unción de hablar en lenguas, llenos del poder de Dios, comenzaron a obrar milagros. ¿Quién crees que quiere taparte la boca para que no hables en lenguas? ¿Quién crees que quiere bloquear tus manos para que sanen a los enfermos? Es el mismo Satanás. Pero como él no se aparece con cachos, ni con colas, ni con cuernos, ni con tridente, usa la boca de gente que te desanime. Usa la falsa doctrina de aquellos que no creen ni en la luz eléctrica. Pero llegó tu momento para creer. Llegó tu hora para decirle: aquí estoy. Voy a ver milagros como nunca antes los he visto. Y dice Pedro y Juan al paralítico que está tirado en el piso, que acostumbraba a pedir limosna. Cuando aquel extiende la mano, el paralítico le dice: denme en algo. Cualquier moneda, sustento que le dieran no era tan importante como lo que realmente necesitaba. La causa de su problema era enfermedad, parálisis de nacimiento. Pero ellos trajeron la medicina de Dios, y la medicina de Dios es Cristo Jesús. Y le dicen al paralítico: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante que el hombre se incorporó, saltando y dando gloria a Dios, y todo el pueblo se alegró. Hoy quiero decirles que llegó tu día y tu hora para que ese Pentecostés y esa unción del Espíritu de Dios se desate en tu vida. Dios pide que nos levantemos y ministremos a las necesidades en un mundo que se está perdiendo. No se puede seguir jugando a querer vivir una vida estacionaria con pobres impulsos de: lo invito a la iglesia. Eso suena tan monótono y aburrido como aquel que dice: quisiera que usted pudiera cambiar de vida. Eso no sirve para nada. ¿Por qué hoy la gente con entusiasmo habla de sus negocios? ¿Por qué la gente con gritos y júbilo salta por su deporte preferido? ¿Y por qué tienen tanta dejadez con Dios? ¿Por qué la gente va a un centro comercial, a un mercado, a un lugar, y no es malo, y gasta todo el dinero que quiere y compra la joya que desea, y son tan monótonos para venir con el mismo billete y decir: voy a dar mi ofrenda, y no sé si el diezmo es un pacto que ya no sirve? Ese es el tipo de vida que nunca avanza. Llegó el momento para ver los milagros. Llegó el momento para ver la obra de Dios en tu vida. El apóstol Pablo fue un hombre tan lleno de Dios, porque él era un verdugo, perseguidor, asesino y cruel religioso. Pero que cuando él se convierte, él hace lo mismo. Toma todas sus fuerzas, impulsos y vitalidad para ahora dar a conocer la verdad. Observen en Gálatas capítulo 2, verso 20. Me gusta esta versión que dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Lo primero que hace un cristiano es negarse a sí mismo. Por eso el evangelio no le funciona a los orgullosos. El evangelio no le funciona a los egoístas, porque tienen todavía el yo dentro del trono de su corazón. Por eso el evangelio funciona para aquellos que nos negamos. Nos negamos a nosotros mismos y sentamos a Cristo en el corazón. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo segundo es darle toda la autoridad a Dios en nuestra vida.
no es darle toda la autoridad a nuestros 5 sentidos. Dije que le damos toda la autoridad a Cristo por sobre nuestros 5 sentidos. Entonces, añade el apóstol Pablo: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Eso es dependencia. Él ya no depende de su doctrina hebrea, él ya no depende de su conocimiento, él ya no depende de sus habilidades, depende totalmente de Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el aprecio más grande que Pablo le mostró a Jesús? Ser como era Jesús. Quiero imitarte, andar como él anduvo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Según esta versión de Gálatas 2:20, Pablo estaba tan lleno de la omnipotencia de Dios que llevaban los pañuelos y delantales y tocaban su cuerpo para luego ponerlo sobre los enfermos, y estos se sanaban. Cada persona le traía a Pablo un pedazo de ropa, de trapo, de pañuelo, de delantal, y tan solo lo tocaba Pablo. Cuando llegaban donde el enfermo, lo ponían y el enfermo se sanaba. Hechos 19:12 dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Quiénes son los primeros que gritan diciéndonos falsos a nosotros? Los mentirosos que dicen que no se puede transferir la unción y que hoy una persona toque un trapo insignificante y ese trapo insignificante sane los cuerpos de las personas. No, eso no es cierto, eso no se puede. Quienes lo dicen son más inútiles que ese trapo, porque Dios usa a un trapo insignificante y sana a un enfermo, pero jamás puede Dios usar a un incrédulo, a una persona que desacredita la palabra de Dios. No sanan a nadie. Por eso ha llegado tu hora que te levantes y no oigas voces extrañas y digas: gracias, Señor, que me estás llamando para este tiempo. Así como Dios usó ese trapo o esos trapos, ahora Dios levanta una generación que le cree. Estamos viendo una corriente tan opuesta que no permite a algunas personas, por sus debilidades, volver a una congregación y activarse. Que a una generación temerosa que venga otra manifestación del COVID o de la gripe o de otras enfermedades que andan por ahí en los aires por tanta contaminación, por tanta manipulación genética, y ellos solo están viendo la crisis y están viendo las circunstancias o a esos virus y bacterias que los amenazan. Pero frente a esa situación, Dios levanta una generación que, como en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, esa generación hace que el omnipotente Dios comience a trabajar destruyendo los virus y bacterias. Isaías 59:29 dice así: porque vendrá el enemigo como río. Había sido profetizado que vendría una inundación de maldad, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Tu victoria es la bandera de Cristo. Eso es lo que hacen los pueblos cuando conquistan, ponen una bandera. Tu victoria es Cristo Jesús. Aleluya.